Buenas tardes de nuevo a todas y todos. A partir de este momento estamos transmitiendo en vivo. Podemos dar inicio formal. Hola, buenas tardes a todas, todos y todes. Tenemos el gusto de estar en una nueva sesión de este seminario permanente de reformas electorales y democracia del año 2025, organizado por la línea de investigación del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México dedicada a los estudios sobre la representación, la democracia y las instituciones, y el Observatorio de Reformas Políticas en América Latina. Para todo el equipo, la equipa de este observatorio, es un honor tener esta nueva edición y junto a mi querida Guadalupe Salmorán, con quienes coordinamos este espacio. Estamos muy agradecidas por vuestro tiempo y porque puedan acompañarnos el día de hoy. El día de hoy se llevará a cabo la tercera sesión de este seminario permanente. El mismo está dedicado al estudio de las tres olas de populistas y las transformaciones de los partidos políticos en América Latina. Tendremos el honor de que comparta su investigación una miembro del Consejo Asesor de este observatorio, la doctora María Esperanza Casullo, de la Universidad Nacional de Río Negro y también de la Red de Politólogas No Sin Mujeres. Y tendremos también la posibilidad de contar con los comentarios de la doctora Guadalupe Salmorán, miembro de, como les decía, de este observatorio, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas, también de la línea de investigación, y de nuestro querido Víctor de la Torre, miembro investigador de este observatorio y que durante muchos años fue responsable de la organización de este seminario permanente. Sin más, como saben, las reglas son las siguientes. En este momento estamos transmitiendo a través del canal de Reformas TV del Observatorio de Reformas, canal de YouTube. Así que agradecemos a quienes se conectan a través de ese canal. Vamos a darle la palabra a la doctora Casullo para que durante 15-20 minutos, lo que ella considere y necesite, nos pueda presentar los elementos centrales de su texto, en el entendido que el texto se distribuyó con anterioridad a los miembros que se habían registrado en este programa, querida Esperanza. La idea es que se te puedan hacer comentarios, sugerencias, recomendaciones, ideas, también críticas, que puedan contribuir a mejorar en la medida de lo posible tu investigación. Vamos a recibir los comentarios de dos personas, la doctora Guadalupe y de Víctor. Como siempre hay una persona investigadora ya con carrera desarrollada y también un estudiante que participa en los comentarios de este seminario. Te vamos a dar luego la palabra para que tú puedas reaccionar a estos dos primeros comentarios, y mientras le voy a pedir a las personas que están aquí dentro del aula virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas, también a quienes se están conectando desde el canal de YouTube, que puedan hacer preguntas, comentarios, ideas, y que nosotros se las vamos a hacer llegar a la doctora Esperanza en varias rondas de intervenciones. Así que sin más, querida Esperanza, tienes la voz. Bueno, buenísimo. Muchas gracias. Gracias al Observatorio de Reformas, a mi queridísima Flavia. Y de hecho, esto que estoy presentando, para dar un poco de contexto, es el borrador, bastante avanzado, pero borrador al fin, de lo que va a ser un capítulo para un libro que realmente es un proyecto que me entusiasma mucho, que es una especie de según de secuela, de sequel, como ahora están tan de moda, a lo que fue un libro que resultó siendo importante, lo voy a decir sin falsas modestias, que fue el asedio a la política en los partidos políticos en Latinoamérica en la era neoliberal, que compilaron Marcelo Cavarossi y Juan Manuel Abal Medina en el año 2002. Como se cumplieron 20 años de ese libro, Juan Manuel Abal Medina, Marcelo y en esta ocasión
la gran adición de Flavia como coeditora, que creo que lo va a llevar a otro nivel, fue una invitación a volver a repensar estos temas de los partidos políticos ya no en la era del neoliberalismo, en la era de qué, tal vez es una de las preguntas que deberíamos poder contestar. Y este capítulo tengo que agradecer mucho porque la verdad que esta es la segunda versión que yo preparé y fue muy buena la invitación que me hicieron Juan Manuel y Flavia a que concentrara el capítulo sobre la relación entre populismo y específicamente sistemas de partidos, que es un ángulo, voy a empezar a compartir, si les parece, que es un ángulo que no es tan común. Esa es una de las cosas que me parece que pueden ser importantes o interesantes para notar, que es que en general los estudios sobre populismo y más sobre populismo latinoamericano han tendido a concentrarse en el populismo como sistema de gobernanza, podríamos decir. Es decir, se miran presidencias, se miran políticas económicas, macroeconómicas, sociales, pero, y yo en la primera versión de este capítulo también estaba mirando eso. Y una de las cosas que tengo que agradecer a Flavia, a Juan, es que me dijeron, mirá, la verdad es que este es un libro específicamente sobre sistemas de partidos, y la verdad es que hay muy poco escrito sobre los sistemas de partidos y la relación con el populismo. Tengo que decir que una de esas pocas cosas escritas las escribimos Flavia y yo. Y también en este punto de vista este capítulo es una continuación y una revisión y una ampliación de los temas que presentamos con Flavia en esos dos capítulos del Handbook of Political Populism y después un artículo publicado en la revista ecuatoriana de Ciencia Política sobre institucionalización de partidos populistas. Entonces, eh, en mi caso particular, además, si uno mira la primera edición del libro La Ceda de la Política, que sigue siendo un libro muy leído, el capítulo que publicamos en esa ocasión con Marcelo Cavarossi sigue siendo hasta el día de hoy mi obra que tiene más citas, nuestra obra con más citas, pero cuando yo reviso ahora, yo encuentro que en ese libro no hay ningún capítulo específico sobre populismo, cosa que tal vez hoy no sería tal vez esperable. Y de alguna manera este capítulo intenta, no digo que fuera una falla, yo creo que eso nos indica cuál era el contexto político del año 2002 versus el contexto político del año 2025. Ningún libro, creo yo, hoy sobre política latinoamericana no tendría algo específico sobre populismo. Y de alguna manera este capítulo apunta a hacer eso. Y apunta a hacer a tomar un paso atrás y a mirar los últimos 25 años de la política latinoamericana y de los partidos latinoamericanos desde este prisma de su entrecruzamiento con el populismo. En este sentido, entonces, el objetivo del capítulo es primero volver a caracterizar o volver a mirar estas tres olas del populismo desde principios de los 80 hasta ahora. Y luego comprender de una mejor manera la relación entre los movimientismos populistas y los partidos institucionalizados, ¿no? Que de alguna manera, después de la época de las transiciones, encontramos que ya no hay populismos puros y hay política partidaria, claramente, pero hay un montón de entrecruzamientos entre partidos y populismo. Y luego sostener que el concepto de populismo sigue siendo útil, desde mi punto de vista, para comprender la política latinoamericana. Esto es tal vez una aseveración más teórico-disciplinar, pero yo creo que sigue siendo útil. Eh, y primero hay que situar esto en el contexto de las definiciones de populismo. Este es un recorrido que no me voy a detener ahora, pero que está muy bien explicado en el capítulo sobre Populist Parties que publicamos con Flavia. El hecho de que las primeras definiciones del populismo son las escuelas fundacionales de la década del 60, o sea, las grandes escuelas de la teoría de la modernización política en Latinoamérica. Y luego la que fue tremendamente influyente, que fue la escuela economicista
de la definición de Dormush y Edwards del populismo como gasto macroeconómico. Em, estas grandes definiciones tuvieron, como digo, generaron este sesgo, que es que cuando uno piensa en populismo, piensa en gobiernos, en qué hacen los gobiernos, o sea, cómo gobiernan. Y esto causó una falta de interés, en un cierto sentido, sobre la dimensión propiamente política del populismo. Em, y de alguna manera, luego de la escuela de las transiciones a la democracia de O'Donnell, Schmitter, etcétera, que ahí sí aparece un interés en el populismo como un fenómeno específicamente político, pero aparece lo que es uno de los, yo diría, de los grandes principios casi religiosos de la ciencia política sobre partidos, que es que el populismo tiene un otro, y que ese otro son los partidos institucionalizados y que los partidos bien institucionalizados son un antídoto contra el surgimiento de movimientos populistas. Y la verdad es que, creo que yo, una de las aseveraciones fuertes de este capítulo es que esto no es así. Ahora lo vamos a ver. Esto no significa que los partidos no existan, esto no significa que los partidos no sean importantes, pero para contar el final de la política, por un lado los populistas invierten tiempo y recursos en generar partidos, y por otro lado, podés tener partidos sólidos y terminar de alguna manera con un ciclo populista, ¿no? Entonces, lo que encontramos son hibridaciones más que dicotomías en este sentido. Bueno, entonces cuando hablamos de populismo hablamos de una estrategia política para la acumulación de poder que involucra un liderazgo personalista, un colectivo movilizado y una narrativa que los une centrada en la narración de un daño, ¿no? O sea, es una manera de generar identidades políticas centradas en la narración de un daño, más que sobre la promesa de llevar adelante un gobierno basado en ciertas menús de políticas públicas, por decirlo de esta manera. O sea, más bien es movilicémonos todos juntos contra aquel que nos ha dañado. Como decía antes, si uno mira lo que son varias de las obras fundamentales de los 80 y los 90 en América Latina, va a encontrar esta idea de que el populismo tiene un antídoto, que son los partidos bien institucionalizados. Y que entonces era muy necesario para estas nuevas democracias invertir una cantidad de recursos societales importantes en el fortalecimiento de los partidos, ponerlos en las constituciones, financiarlos, etcétera, etcétera, etcétera. Y la verdad que me parece que en este sentido, este es un insight que, como vuelvo a repetir, ya estaba en estas obras que producimos con Flavia. Si uno mira retrospectivamente, uno encuentra que tal vez lamentablemente esta confianza en los partidos institucionalizados como antídoto antipopulista no se cumple, ¿no? O sea, ya llevamos 40 y pico de años, según los países, en competencia democrática y el populismo se resiste a morir, para decirlo de esta manera. Y acá podemos brevemente caracterizar lo que para mí fueron tres olas del populismo latinoamericano, ¿no? El populismo tiene estas características, por eso hablo de ciclos, de que hay como momentos de movilización populista, estos momentos decaen, aparece ahí una política más partidaria y luego vuelven estas olas, ¿no? Y la primera ola es esta que podemos llamar lo que fue el populismo neoliberal, que dio nacimiento a toda una literatura de Alan Knight, Marcos Novaro, Conniff, etcétera, ¿no? Cuando decimos populismo neoliberal, estamos hablando de estos tipos de partidos. El peronismo de Carlos Menem en Argentina, Fujimori, Collor de Mello, etcétera, etcétera. Y que se caracterizaron estos populismos neoliberales por fusionar estilos políticos y estrategias organizativas de los viejos populismos movilizantes, de base popular, etcétera, etcétera, con menús de políticas públicas neoliberales. Estos populismos, si uno mira lo estrictamente partidaria, encuentran que con ciertas, por supuesto con matices, porque
bueno, Fujimori fue completamente distinto en este sentido, pero hay una aceptación del juego de los partidos democráticos. Esto es muy claro en el caso del peronismo argentino, por ejemplo, ¿no? El peronismo argentino que desde 1945 hasta 1976 vivió en una tensión con la democracia de partidos, con el gobierno de Carlos Menem dice, bueno, este es el único juego, y se demuestran compatibles con la democracia partidaria. Y de hecho esto lo encontramos en otros populismos neoliberales, como por ejemplo el de Silvio Berlusconi en Italia, ¿no? O sea, son partidos que por ahí, primero, son partidos con éxito electoral que por ahí tensionan la relación con la democracia representativa, pero que en general se sienten cómodos moviéndose dentro de esos límites. Bueno, acá yo puse México, acá después esto podemos debatirlo porque algunos encuentran que el gobierno de Salinas de Gortari podría ser caracterizado como uno de estos neopopulismos. Después, obviamente, el otro ciclo populista y que de alguna manera fue más importante es la llamada ola de populismo rosa, que se inaugura con el ascenso al poder de Hugo Chávez en 1998 y que se liquida, podemos decir, entre 2012 y 2016, con el juicio de Lugo, la derrota del kirchnerismo. Y lo que me interesa señalar acá es que en este momento, primero que todos estos movimientos llegan al poder con una crítica muy fuerte a la partidocracia, ¿no? Entonces, acá ya escala la relación con los partidos institucionalizados. Hay mayor tensión, en algunos casos, como el caso de Hugo Chávez, hay un intento incluso de reemplazar a los partidos establecidos. Y acá lo que me interesa señalar es que en la gran mayoría de las obras de ciencia política que miraba la política a este punto, en este momento, encuentran que el giro a la izquierda latinoamericana se da entre izquierdas populistas e izquierdas moderadas. O sea, y en general, los analistas, los politólogos, nosotros, teníamos una visión más favorecedora o más optimista de las izquierdas moderadas partidarias, o sea, el socialismo chileno, el Frente Amplio Uruguayo y el PT brasileño. Y vuelve a aparecer esta idea de que tener partidos sólidos, bien institucionalizados, no personalistas, no dependientes de un liderazgo personal, por un lado ofrece mejores políticas públicas y por otro lado ofrecía una competencia partidaria más estable. ¿Por qué? Porque había menos politización, menos polarización y menos backlash contra estos partidos populistas. La verdad es que mirándolo retrospectivamente, yo creo que esta confianza, no sé, tal vez es como pesimista lo que voy a decir, pero esta confianza en los éxitos de los partidos de centroizquierda más institucionalizados, como inherentemente más estables que los partidos populistas, hoy tendríamos que reverla. Por un lado, varios de estos populismos de izquierda invirtieron en partidos que o siguen existiendo o tuvieron la capacidad de subsistir a la desaparición o a la derrota del líder originario, como podemos ver, o sea, con matices, pero el peronismo siguió existiendo luego de su derrota en el 2015. Hoy en la elección en Ecuador vemos que tiene buenas posibilidades de ganar una candidata relacionada con el antiguo correísmo. Pero por otro lado, los partidos de centroizquierda resultaron también terminaron en una dinámica polarizante, eh, terminaron con un juicio político a Dilma Rousseff en Brasil, terminaron con una descalificación muy fuerte de Michelle Bachelet en Chile y no necesariamente generaron más estabilidad. Entonces, estos son estos populistas que yo venía marcando. Y estos son los casos de partidos institucionalizados, ¿no? Entonces, con la excepción del Frente Amplio Uruguayo, que uno tal vez podría decir que es el partido que siguió, que tuvo la capacidad por ejemplo, el PT brasilero y el socialismo chileno, al final terminaron siendo
tan dependientes de sus liderazgos originales como, o más dependientes que el más boliviano o que el kirchnerismo, ¿no? Entonces, creo que hay que repensar estas complejidades y estas hibridaciones y estos entrecruzamientos. Y lo que hoy encontramos en la tercera ola, y ya con esto para ir terminando, es una ola de populismo de derecha radical. Y creo que es interesante señalar esto por la capacidad que tiene el populismo de reinventarse y de seguir sorprendiéndonos. Yo creo que no pensábamos, o por lo menos sí puedo decir que la literatura sobre populismo veía el populismo de derecha radical como un fenómeno netamente europeo. Y veía el populismo latinoamericano como algo mucho más esencialmente nacional y popular o de izquierda, entre comillas, más allá de que uno puede debatir si son realmente de izquierdas o no, ¿no? Pero toda la literatura decía, no, 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 el populismo de derecha radical es europeo. Y ahora lo que encontramos es una ola de estos populismos que tienen ciertas características viejas, porque en algunos puntos retoman, digamos, preferencias de las viejas derechas latinoamericanas, pero también tienen características novedosas, que es el hecho de, así como los populismos neoliberales pudieron recombinar ciertos elementos de los populismos clásicos con agendas neoliberales, ahora se recombinan con elementos de las derechas más radicales, ¿no? Entonces, encontramos un fuertísimo antagonismo, encontramos una fuertísima polarización generada o fogoneada desde estos partidos y encontramos nuevas formas de movimentismo. También, no es que desaparezcan los partidos, pero de alguna manera creo que habría que decir que el populismo tiene la característica de hacer partidos más algo, ¿no? Nunca puros partidos. Y en este punto son partidos más nuevas formas de movimentismo, con incorporación a la política de sectores religiosos, con movilización de públicos a través de redes sociales y con la movilización de un sector muy clave que son estos nuevos jóvenes varones de entre 18 y 29 años movilizados por una agenda antifeminista, misógina o lo que hoy se llama anti-woke, ¿no? Y donde hay es un intento de construcción de hegemonías en unos sistemas ya muy desintegrados. Pero bueno, también otra de las cuestiones que hay que decir es que estos populismos de izquierda, le digo de izquierda, podemos debatir si es de izquierda, pero digamos, populismos más movimentistas, de base nacional y popular y que antagonizan con el imperialismo norteamericano, entre comillas, o que eligen otro posicionamiento, tampoco murió, ¿no? Encontramos al menos un caso, que es el caso de Andrés Manuel López Obrador en México, y medio caso que vendría a ser el caso de Gustavo Petro en Colombia. Y además, lo más probable es que si, por ejemplo, el gobierno de Javier Milei pierde, vuelva a volver alguna especie de reconfiguración populista del peronismo, ¿no? Entonces, lo que hay que decir, y me parece interesante, es que de alguna manera estos populismos de derecha radical son el resultado del fracaso de las experiencias de derechas más moderadas y más partidarias que sucedieron a los populismos de izquierda, ¿no? Entonces, lo que uno puede pensar es que dado el fracaso de estas experiencias más partidarias, más tecnocráticas, que buscaban una institucionalización, como el macrismo en Argentina, el gobierno de Sebastián Piñera en Chile, Michel Temer en Brasil, Duque en Colombia, estas nuevas derechas hacen lo que yo llamo un proceso de aprendizaje populista, en el sentido de decir, bueno, la estrategia partidaria no funcionó, estamos condenados al populismo, ¿no? Tenemos que aprender a ser populistas si queremos generar una hegemonía en las condiciones de fragmentación social y política y de falta de recursos económicos, de ausencia del viento de cola y de precios de las commodities. Estos nuevos populismos de derecha no son neoliberales. Yo creo que esto es otra cosa, aunque pueden tener una agenda económica similar, porque la centralidad de los temas de género y sexualidad son más centrales que los temas económicos en sus discursos.
Y son el resultado, como decía, del fracaso de las experiencias moderadas de centro-derecha y también de la explosión de ciertos pactos de las élites y de procesos de aprendizajes populistas por las élites políticas y económicas. Entonces, y ya esta es mi última slide, por un lado los partidos institucionales, o sea, la distinción entre partidos institucionalizados como otros del populismo no es útil. O sea, yo creo que si uno busca comprender la política latinoamericana, no sirve mirarla diciendo, bueno, los partidos políticos nos salvan del populismo. Los partidos políticos hacen un montón de cosas buenas y a todos nos gustan los partidos políticos, pero no son un antídoto antipopulista, ¿no? De hecho, y paradójicamente, si uno tiene partidos políticos que se anquilosan, y que se transforman en una especie de cosa muy rígida, esto puede ser un factor que favorece el populismo. Entonces, hay que mirar, creo yo, la política de otra manera, volviendo a la vieja sociología política, volviendo a repensar la representación, volviendo a pensar la necesidad de cierta plasticidad en los partidos políticos. Y segundo, que creo que tenemos un problema, que es que la moderación partidaria no genera mayor estabilidad. O sea, si ustedes me pueden preguntar a mí, bueno, entonces, ¿qué es lo que genera estabilidad? Porque yo también quiero estabilidad. No estoy segura. Creo que también, creo que acá hay que ponerse a mirar otras cosas que no son lo partidario. O sea, creo que acá, y con esto me voy a quedar, eh, eh, creo que la confianza, digamos, un poco politológica de que la estabilidad, de que se puede crear una estabilidad del sistema de partidos de manera endógena, o sea, mejorando el diseño institucional del sistema de partidos, de los partidos, de los mecanismos de competencia, de las reglas electorales, creo que es hora de aceptar que no es así. Creo que la estabilidad del sistema tiene que ver con también la capacidad que tiene el sistema de solucionar demandas, mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, resolver procesos de exclusión, o sea, nos obliga a mirar lo que está fuera de los partidos políticos, ¿no? Porque creo que podemos tener los mejores partidos políticos, pero si no miramos la relación de esos partidos políticos con lo que está pasando en la sociedad, podemos terminar con una foto muy limitada. Y es necesario hacer esto porque si no, y lo que verdaderamente me preocupa a mí, es que yo creo que los sistemas latinoamericanos están moviendo hacia una estructura en donde la competencia ya no va a ser entre partidos populistas y partidos institucionalizados, sino entre partidos populistas de izquierda o populistas de derecha radical, ¿no? O sea, no quiero terminar en como digo, en un momento así como pesimista, pero lo que paradójicamente a principios de los 80 la teoría de las transiciones parecía como muy confiada en que el populismo iba a ir quedando en el pasado y hoy es al contrario. Lo que estamos viendo son competencias en donde ambas caras de la moneda utilizan recursos, antagonismos y movimientos de tipo populista, ¿no? Y creo que acá me quedo. Muchísimas gracias, querida Esperanza. Sumamente interesante. Planteas cuestiones muy, muy importantes, muy novedosas también sobre la relación entre la idea de que estamos condenados al populismo, las diferentes manifestaciones de populismo y los antídotos a ese populismo y sus interacciones. Y también me parece que esa última cuestión sobre la moderación y la estabilidad del sistema de partidos y la necesidad de buscar factores exógenos y no solo endógenos en relación a la estabilidad y la supervivencia y a la rutinización de los sistemas de partidos embona perfecto en la discusión actual. Entonces, te voy a pedir, si me permites eso, quitar la presentación y vamos a darle la palabra a nuestra querida Guadalupe Salmorán, quien coordina conmigo este espacio y que tenemos el lujo de escucharla esta vez en su calidad de comentarista. Tienes la voz, querida Guada.
Muchísimas gracias, querida Flavia, por esta introducción y también por el esfuerzo que siempre haces todos los meses en la coordinación de este seminario que ya llevamos varios años. De verdad lo digo sin las formalidades que todo evento como este supone, pero de verdad que para mí es un gran honor comentar este paper en construcción de María Esperanza Casullo que he leído, de la que soy fan, de la que me declaro fan, y que ha servido mucho en mis reflexiones sobre el populismo. Ustedes saben, yo en 2021 publiqué un libro sobre este tema, más en términos teóricos, más en términos de la reconstrucción de las distintas definiciones de populismo. Y nada, la coyuntura mexicana me ha llevado a una exploración como más enfocada a los casos y a ciertos, digamos, efectos del populismo en los sistemas democráticos de los cuales México pues no puede escapar de esta reflexión hoy en día. Pero bueno, no nada más es un placer porque sé que María Esperanza es un referente que a mí me ha ayudado mucho a pensar, sino también porque en esta ocasión compartimos la mesa, Esperanza y yo, con Víctor de la Torre, que además de ser un integrante muy importante, como lo decía Flavia, para este seminario como para el observatorio, pues es mi tutorando de la licenciatura, que Vic se los dirá, está en construcción en el desarrollo de su tesis de licenciatura sobre este tema. Entonces, bueno, nada más que mejor lugar para seguir la discusión. Y una discusión que además me permite interactuar con algunas de las tesis que ya la propia María Esperanza decía, ¿no? Pues con la propia Flavia, otro de los grandes referentes de la literatura latinoamericana sobre el tema, no solamente por el libro que ella publicó en 2007, sino porque ha seguido esta reflexión, como la misma María Esperanza decía, sobre la tipología de los partidos populistas y programáticos, este artículo del que seguramente ustedes tienen conocimiento y de que la propia María Esperanza cita en su propio texto. Bueno, ya. Después de esta introducción, y de verdad me siento muy entusiasmada el día de hoy de la discusión, pues paso a mis comentarios que son demasiados, un poco desordenada mi cabeza el día de hoy, pero trataré de ser lo más clara posible, intentaré no ser tampoco tan larga y autogobernarme porque en realidad encuentro muy estimulante las reflexiones que se besan en este texto. Y como la propia María Esperanza señala, pues en realidad ella aborda uno de los temas poco estudiados por la ciencia política y sobre todo desde la literatura eh, tradicional que ha abordado a los partidos políticos y a los sistemas de partidos en cuanto tal en la región, ¿no? Ella misma nos dice, pues mi punto acá no es nada más hacer una reflexión y una reconstrucción del populismo en términos definitorios y las distintas olas en populistas en la región, de las que además se han escrito muchísimo, sino que, pues, reflexionar un poco entre el populismo y los partidos políticos, ¿no? Eh, Desde mi punto de vista, que yo más que, digamos, estar familiarizada completamente con la literatura tradicional, clásica, de cabecera, déjenme decirlo así, de los partidos políticos, pues abordé este tema desde la literatura propiamente del populismo. Y cuando uno se encuentra con el abordaje muchas veces secundario, entre populismo y los partidos políticos, pues desde mi punto de vista, esta literatura, tanto latinoamericana como europea, está llena de asunciones, de generalizaciones que muchas veces no resisten a las pruebas empíricas por todos los ejemplos contrafácticos que existen, ¿no? A mí un autor que de alguna forma
inspira la forma en la que yo en este libro, Historia y Geografía de un concepto, sigo, que me gustó mucho porque de alguna manera fue como que, ya sé de qué manera voy a explicar las distintas redefiniciones del populismo en ambos continentes, es Kurt Weiland, ¿no? Eh, y él, pues de alguna manera, digamos, abraza o de alguna forma topa con la clarificación o con una de las asunciones que María Esperanza toma en este artículo, que es que nos hace un recuento de las distintas olas del populismo y ella misma nos dice, del mano de Weyland, sobre que el populismo en el pasado eran muchas cosas, además de ser un tipo de gobernar, ¿no? Como dice María Esperanza, de gobernanza. El populismo estaba asociado a políticas económicas y sociales bien distintas, ¿no? Es a partir de finales del siglo XX, principios del siglo XXI, que el populismo empieza a ser considerada, como dice María Esperanza, una forma política, ¿no? Y esa parte del texto de Kurt es genial, yo la abrazo totalmente, pero cuando uno va a ver sus tesis sobre qué onda con los partidos políticos, pues él es uno de estos autores que siguen, déjenme decirlo mal, estos mitos sobre que el populismo necesariamente está relacionado con partidos poco institucionalizados y que recurren a formas desintermediadas de hacer política, ¿no? Y entonces ahí hay una primera precisación que hay que hacer y que creo yo está implícita en el trabajo de María Esperanza y que yo, sugerencia, eh, m- pondría más a la luz, es que una cosa es, digamos, la red, o sea, lo que nos dicen los populistas, a mí me encanta estudiar este fenómeno desde la retórica, ¿no? Y de alguna manera la retórica, la apuesta de los fenómenos populistas, sea de América Latina, sea de Europa, es esta apuesta por trascender a las intermediaciones, sobre todo cuando los partidos son movimientos y todavía no han llegado al gobierno, de superar o de alguna manera proponer formas de contacto con la ciudadanía, con el pueblo, ¿no? Que prescinda o que sea otra forma distinta de los partidos políticos tradicionales. Pero como la misma Esperanza reporta en este texto y otra literatura lo ha hecho, es como de, no es cierto que al hablar de populismo estemos necesariamente hablando de partidos poco institucionalizados o no organizados, porque incluso uno de los grandes referentes empíricos del populismo en América Latina, como fue el peronismo, y por peronismo entiendo específicamente sea el movimiento, sea el gobierno de Juan Domingo Perón, que sin duda hizo la creación de un partido político bastante fuerte, institucionalizado, y que incluso recurría a otras corporaciones como los sindicatos como forma de organización política. Luego, la segunda cosa que me llama la atención y que yo creo que es uno de los grandes aportes de este trabajo es que, como ella misma lo decía la autora, pues es una continuación de este trabajo que hicieron María Esperanza y Flavia sobre esta distinción de los partidos políticos y programáticos, ¿no? Y lo que me gusta del trabajo de María Esperanza es que de alguna manera no solamente invierte la moneda, ¿no? En cómo los estudiosas y las estudiosas del populismo suelen abordar tangencialmente el sistema de partidos, sino que ella hace lo contrario, es ver si la literatura sobre sistemas de partidos y los partidos políticos tocan el tema del populismo. Y como ella nos dice, antes no. Ahora ya cualquier reflexión sobre estos dos temas tiene que hacer necesariamente una reflexión al populismo, pero esta sigue siendo tangencial y yo creo que es una de las grandes aportes del texto. Y que no nada más habla del populismo, sino que de las alternativas a este fenómeno, de las otras formas políticas, ¿no? Eh, de alguna forma enriquece, y ahorita le voy a preguntar en la parte de mis comentarios, de mis dudas, de mis observaciones, esta distinción entre los partidos populistas, los partidos programáticos y esto que en el texto aparece como el neopatrimonialismo, ¿cierto? Entonces, no nada más está enfocada su texto en el fenómeno del populismo, sino en estas otras
alternativas. Bueno, ya, paso a mis comentarios. A ver, las tengo un poco desordenados, pero voy a intentar poner orden en mi cabeza. A ver, mm, me, 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 me peleo un poco en el sentido que no estoy tan de acuerdo, María Esperanza, déjame decirte así. Cuando dices, bueno, es que en realidad la literatura politológica ha estudiado al populismo como gobernanza, ¿no? Como, o sea, como poniendo el énfasis en los gobiernos, ¿no? Y entonces, pues claro, hablamos del gobierno de Juan Domingo Perón, de Vargas, y otros casos que tú pones tanto en los clásicos como en los neopopulismos. Y yo te digo, bueno, yo creo que más bien la literatura reciente sí se ha enfocado más en, digamos, las formas de gobernar de cuando los partidos, movimiento populistas llegan al poder y de alguna manera impactan en las estructuras políticas y en la forma de ejercer poder. Pero eso empezó, y no podía ser antes de la primera década de este siglo, porque es con la llegada de Hugo Chávez, de Evo Morales, de Rafael Correa y sus amigos, que entonces el populismo empezó a prender las alertas desde ahí, desde formas de gobernar. Pero, y tú lo haces porque te he leído en otros libros no, pues es que en realidad hay dos aproximaciones. Esta que tú bien dices, que pues sí, es la literatura, digamos, creo yo, mayoritaria el día de hoy, pero que antes sí se había ocupado de los partidos políticos como movimientos, como partidos políticos alternativos a la forma tradicional de hacer política o de intentar llegar a puestos de representación y de gobierno. Yo sé que en el libro este de Asedio a la Política no se hacía, pero en ese mismo entonces, pues salieron varios libros, muchos de los cuales escritos o coordinados por Carlos de la Torre, otro referente, y nada más digo dos, el de releer los populismos y el del retorno del pueblo, populismos y nuevas formas populistas, de Julio Alvar, Vox Populi, Populismo y Democracia en América Latina. De hecho, en este libro que compila Carlos de la Torre, el de releer los populismos, es donde sale el famoso multicitado texto de Kurt sobre clarificar el concepto cuestionado del populismo, todos alrededor de 2004. Entonces yo te diría, pues no sé si me convence mucho decir, es que el populismo en realidad mayoritariamente o hegemónicamente se ha estudiado como una forma de gobierno. Ahora, me llama mucho la atención que en la primera parte, sobre todo cuando te aproximas a los partidos políticos, a veces dices programáticos, a veces dices institucionalizados, a veces dices institucionalizados, burocráticos, como un antídoto al populismo. Cuando, pues la literatura sobre el populismo, en primer lugar, habla de los partidos políticos, llámese programáticos, institucionalizados, burocratizados o tradicionales, como es otro de los grandes adjetivos que se ponen, es más bien la respuesta del populismo o de los fenómenos populistas a la crisis de ese sistema. Entonces, digo, o sea, me llama la atención, no dudo de que haya literatura, tú la misma la citas en este borrador sobre aquella literatura que habla de populismo de este tipo como un antídoto, pero más bien lo que yo he leído más en la literatura sobre el populismo es leer a este tipo de partidos como partidos políticos superados, que están en crisis y que como tú misma en la parte final de tu trabajo, pues son débiles. Obvio, no, esta otra tesis puede ser muy complementaria a la que tú pones en tu texto, no es que te contradiga, simplemente quería advertir que está la otra tesis, ¿no? Aparte de partidos políticos de este tipo como antídoto, sino como crisis, como causantes de la aparición de los partidos políticos, digo, de los partidos políticos populistas. Ahora, cuando yo me pregunto, ¿esto es de verdad? O sea, son dudas que me han ido surgiendo porque ahorita en tu misma PowerPoint salen, o tú misma has expresado los distintos objetivos del trabajo, pero no logro en esta versión, María Esperanza, ver cuál es el punto central
central del texto. Noto una ligera disociación entre cómo lo has nombrado este texto y su contenido, ¿no? Porque uno de los objetivos del texto, y tú misma lo dices, es como explicar las distintas olas, ¿no? Del populismo. Yo creo que haces un recuento genial que estaría buenísimo que Víctor leyera y te citara, aunque sea esta una versión digo, en progreso. Eh, pero me pregunto, esta apuesta por contarnos de nuevo como las distintas olas del populismo es con un objetivo meramente, digamos, de ubicar en el tiempo los distintos fenómenos populistas, o como hay otros trabajos que no nada más hablan de olas populistas para hablar en términos temporales de la aparición de estos fenómenos, sino para explicar las distintas como factores que causan los fenómenos populistas. Yo sé, porque yo te leí, tú en realidad no te centras en las causas o digamos en los factores que determinan, y pongo entre comillas, la aparición, porque soy bastante escéptica de las tesis deterministas, pero es innegable que a la hora de hablar de populismo casi siempre se habla de la existencia de una crisis social, económica, ¿no? Cultural, no sé, entonces yo me pregunto, esta distinción que haces, porque en realidad tú te centras en los atributos de alguna forma que distinguirían a estas olas y no tanto en sus causas, pero sí hacernos cargo que al hablar de olas podría estar implícitamente esa literatura que sí ve en estas olas distintas causas. Bueno, ya. Luego, me llama mucho la atención que cuando hablas tú del populismo y dices, ah, qué bueno que el populismo se liberó de aquellas tesis tradicionales y entonces llegamos a un consenso amplio en realidad sobre que el populismo hace alusión a una forma política, dices tú, de acumulación del poder. A la hora me llama la atención, me hace ruido, pues, porque a la hora de explicarnos las distintas olas y a la hora de explicarnos los distintos tipos de partidos populistas, institucionalizados y el neopatrimonialismo, pues en realidad los atributos económicos, sobre todo, no se quedan de lado. De hecho, creo que es lo que articula la narrativa en una y otras dos casos. ¿A qué me refiero? O sea, en que en realidad no solo no dejas de lado esos atributos económicos, sino es de alguna manera lo que te ayuda a explicar tanto las olas como estos partidos. Y me refiero sobre todo a dos cosas: las políticas económicas que además van a explicar las distintas afinidades ideológicas del populismo con izquierda y derecha, y el recurrir a gobiernos tecnocráticos, ¿no? De hecho, no sé, porque está implícito, no está tan claro en el texto, que vale esta misma cosa de referirse a los atributos económicos, sobre todo al tipo de políticas económicas o al tipo de política económica intervencionista, no intervencionista, desregulatoria, no desregulatoria, sigue estando presente al momento en que tú haces la distinción entre populismos de izquierdas y de derechas. Bueno, eh, estoy como, obviamente yo comparto contigo, a pesar de que le nombramos de distinta manera, para ti tal vez populismo es una forma de hacer política, una estrategia política, yo digo the same o más o menos, yo digo, hablo del populismo como que presenta una visión del mundo político en particular, pero yo comparto estas, digamos, caracterización que haces del populismo cuando lo relacionas con el liderazgo personalista,
Me gusta mucho esto que tú has hecho sobre la necesidad de un colectivo movilizado, ¿no? Porque lo ha dicho Flavia, lo hemos discutido en otras ocasiones, no hay populista, o sea, no hay líder populista sin alguien que lo respalde, ¿no? Y en ese sentido la legitimación social es bien re importante. Solamente preguntarte, en el caso de tu caracterización del populismo, o sea, ¿por qué tú dices, no, en realidad... Una de las características centrales del populismo es el antagonismo, pero ojo, digo antagonismo y no digo que es antagonista, ¿no? Y yo estoy de acuerdo contigo, o sea, la identificación de un enemigo en común, ¿eh? Ojo, no adversario, enemigo en común es lo que de alguna forma eh, es un recurso muy eficaz de identificación política. Pero al momento cuando me voy a la tabla, cuando tú haces esta distinción, bueno, esta caracterización del populismo, lo caracterizas así, de confíen en mí porque yo lucharé con ustedes. Y a mí sí se me antoja, pero eso ya es parte de mi sesgo, de mi propia, de la forma en la que yo veo el populismo. O sea, yo digo que los populistas hablan mucho más allá de defenderlos a ustedes o hablan mucho más de nosotros y ellos, como otras autoras dicen. O sea, yo digo que sí, una de las características, uno de los atributos del populismo es esta reivindicación, no de ustedes, no de nosotros, sino del pueblo, ¿no? Eh, Desde mi perspectiva, esta las distintas formas con las que los populistas recurren a la categoría de pueblo es lo que a mí me ayuda a explicar la transversalidad del populismo entre izquierda y derecha. No lo sé, sobre todo pensando en los populismos europeos y latinoamericanos que echan mano, como tú bien dices en el texto, no tanto, o sea, lo que caracteriza a los populismos de derecha de hoy no es necesariamente las políticas económicas que abrazan, aunque yo te diría, "Oh, no lo sé, si pienso en Milei, si pienso en Bolsonaro, si pienso en Bukele, decir que no abrazan políticas neoliberales me cuesta mucho trabajo, pero yo diría, otra digamos, cosas que podría ayudarnos a entender por este giro a la derecha de los populistas latinoamericanos es precisamente esa reivindicación del pueblo en términos etnicistas o nativistas, como dice la literatura europea, pero lo dejo ahí como para la reflexión. Luego, pues sí, o sea, soy menos experta de esta construcción, de esta caracterización, pero de alguna forma comulgo con ustedes, con la caracterización que haces de partidos programáticos. Ahí nomás la pregunta es, de la distinción que tú hiciste con Flavia en el otro paper, o sea, simplemente retomas la caracterización de los partidos programáticos o desde esa publicación de ese texto a hoy, ¿algo cambió? Eh, ¿Hubo una aportación, hubo una modificación, alguna matización que tú agregaras en esta nueva versión? Y sí decirte que la última categoría del neopatrimonialismo fue la que más trabajo me costó entender. Yo sé que como que das como contexto el otro libro sobre los populismos de Centroamérica, que también te he leído, pero creo que es la menos desarrollada, ¿no? Nos dices que pues, con el populismo pues comparten esta cosa de la presencia del liderazgo, que al contrario de los partidos populistas, donde la movilización es bien importante, en el caso de los partidos programáticos puede estar, pero puede ser coyuntural. Nos dices, en realidad, en estos últimos casos, la movilización se ve como con desconfianza. Incluso dirías, esas no son tus palabras, son mías, incluso estaría bueno si desalientan la movilización. Pero parece ser que una de las características de este último fenómeno, que no sé en qué estás pensando, en qué casos estás pensando, y eso es una pregunta también,
es que hacen apelo a una retórica de los subalternos. Pero yo diría, ok, va, pero también los populistas, como los de Chávez, los de Bolivia, López Obrador, o sea, que hablan de los marginados, ¿no? De los más desfavorecidos, de los más o sea, no lo sé, no lo sé. Esa es me causa mucho ruido esa otra. Y te pregunto, ¿no? Cuando tú dices, en realidad esta es una forma de autoridad personalista tradicional, me pregunto si estás haciendo implícitamente a la caracterización beberiana del poder carismático. Si está ahí implícita y no lo dijiste, o cómo comulgaría, o si estoy realmente perdida. Eh, híjole. Y algo que está en la página 4 y esa sí es duda, porque tú dices en la página 4 dices, es que, a ver, por un lado está el populismo, quienes opositan al populismo como forma de gobierno. Luego yo te estoy tratando de decirles persuasivamente, con datos, con una caracterización, que podemos hablar de partidos políticos populistas. Y yo digo, y como tal es un objeto de investigación. Pero dices, y al mismo tiempo el populismo, ya no los partidos populistas, son la causa y el efecto de la debilidad de los sistemas partidarios. Y yo decía, de los sistemas partidarios programáticos, de los sistemas partidarios tradicionales o en general. O sea, como que sí, esa afirmación se me hizo como muy grande y que como que digo, ay, ¿cómo? O sea, habíamos dicho que los partidos populistas eran el objeto de estudio de ese trabajo, pero al mismo tiempo son causa y efecto. No sé, o sea, como que de qué manera se relaciona entonces esta caracterización con esta afirmación así tan amplia, así tan general. Luego no sé por qué, y estos son comentarios bien chiquitos, pero de todas formas los voy a decir, porque pues, ¿cuántas veces voy a tener de platicar contigo, ni modo? En la tabla, cuando, cuando hablas de estilo, a todos les pones estilo bajo, y yo digo, bajo, ¿por qué? ¿No? Y ya creo que, aunque lo dije de manera, no, no, las, ni modo. Voy a dejar las otras nimiedades para una segunda ronda. Seguramente quienes te pregunten van a sacar otras cosas que yo anoté, pero que prefiero decirte las que me provoca el título, ¿no? Tú lo intitulas estamos condenados al populismo, entonces yo no puedo dejar de preguntarte, ¿estamos condenados al populismo, María Esperanza? Y la otra, si nos dices las tres olas populistas y las transformaciones de los partidos políticos en América Latina, creo que si el punto es, no lo sé, no lo vi tanto en este texto porque estás como siento que en este texto estás en la construcción de tus categorías, que como tú bien dices, son categorías, no sé si dices así propiamente, pero ideales, ¿no? Creo que las distinciones son ampliamente pedagógicas, son súper útiles, creo en su valor heurístico, pero no sé si realmente este paper responde a cómo las distintas olas populistas han transformado a los partidos políticos en América Latina, o si no era el punto. Si no es el punto, entonces maybe hay que pensar en cambiar el título del artículo. Y una cosa más simple que ya había dicho, porque que la refuerzo ahora, sí centrarnos en especificar al final de cuentas cuál es el objetivo central del paper. Ya, la última, juro, Flavia, perdóname. O sea, insisto, acabo de decir que las distinciones para mí, como teórica analítica, son rete importantes, ¿ok? Entonces yo digo, este esfuerzo que estoy haciendo es rete valioso. Pero cuando en las conclusiones nos dices, en realidad lo que encontramos en la realidad latinoamericana son puros híbridos, yo digo, entonces, más allá de esta distinción, digamos, teórica, o sea, ¿cuál es la utilidad de esta distinción si lo que hay en la realidad son híbridos, ¿no? O sea, no sé. Eh,
con esto cierro mi participación. Larga y extensa participación, ingobernable. Una disculpa. Paso el micrófono a Fla. Muchísimas gracias, querida Guadalupe. Absolutamente ingobernable, pero maravillosa y súper interesantes todas tus reflexiones. Le damos sin más la palabra a Víctor de la Torre, quien es investigador de este observatorio y quien, como bien dijo mi querida Guadalupe, está desarrollando una tesis de licenciatura en el marco de las actividades de un proyecto PAPIT que ha sido fundamental para este observatorio con la dirección de Guadalupe. Entonces, Víctor, tienes la palabra. ¿Está Víctor por ahí o lo perdí? Se me fue. Sí, ¿no? Ahí A ver, está. Vic, Vic. tienes que abrir tu micrófono, hijo. Ah, sí. ¿Puedes abrirlo? No puedes. Ya puedo. Ah, ahora Que me está. decía que no podía, pero ya se puede. Perfecto. Gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora Flavia. Y bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación también, doctora Flavia, doctora Guadalupe, por este espacio que la verdad, bueno, es el segundo que estoy participando y para mí pues siempre es satisfactorio estar aquí. Y pues nada, también muchas gracias a la doctora María Esperanza Casullo bueno, más que nada por presentarnos su trabajo y también darnos la oportunidad de comentarle. Y bueno, sin más, yo también estoy elaborando una tesis de licenciatura sobre populismos, entonces eh, he tratado de leer muchísimo sobre la obra de la doctora María Esperanza, entonces eso también me causa mucha emoción y pues de tratar de comentarle que pues eso es lo mejor que pueda ocurrir, ¿no? Entonces, sin más, muy interesante el trabajo que elaboró doctora María, eh, ya que nos va abordando sobre los temas, ¿no? Lo que es el populismo, ¿no? Ya lo que hemos estudiado, pues, es la complejidad que conlleva, básicamente por todos los aspectos, ¿no? Por esa polisemia, ¿no? Que lo caracteriza. Y pues nada, lo que me causó mucha emoción de leer este paper es como usted menciona, ¿no? Que está identificando unas nuevas alternativas del populismo, que es con los partidos políticos. Entonces, eh, y que ella nos lo explicó muy bien y también la doctora Guadalupe. Así que, pues nada, ese es como seguir analizándolo mejor, de la mejor manera y así poder abordar el tema, ¿no? Entonces, lo que encuentro yo en el paper, pues es esa propuesta conceptual, ¿no? Que usted nos muestra, que es el populismo, el patrimonialismo y partidos institucionalizados. Eh, Eso es como que la pieza central, ¿no? De lo que busca este paper, ¿no? Sin embargo, yo me voy a centrar más en la tabla que está en la página 5, en donde desarrolla una serie bueno, los ideales, ¿no? Que son los tres, y aparte menciona sobre 6 dimensiones. Es lo que me causó un poquito de ruido saber eh, cuáles fueron el proceso metodológico que le sugirió a usted seleccionar estas dimensiones para poderlas trabajar. Eh, Quizá fueron los tres propuestas conceptuales, no sé, quizá había más dimensiones por agregar o trabajando más a profundidad tendrá que quitar más o que se queden así, ¿no? Entonces esa fue como que la primera cuestión que me atrapó. Otra cuestión también que siento que podría mejorar el trabajo y una fácil comprensión es sobre esas categorías, hacerlo como ponerle ejemplos sobre un estudio, quizá comparado sobre algunos países que sean que encuadren perfectamente en cada dimensión. Quizá podría mejorar así la lectura y la facilidad para poder comprender qué es lo que está sucediendo, ¿no?
También otro aspecto que también me interesó mucho sobre la literatura fue em, sobre el trabajo de izquierda y derecha, que eso también lo menciona, y como bueno, en toda la literatura sobre populismo lo menciona, ¿no? Que el populismo puede estar centrado en la izquierda o la derecha, ¿no? Entonces, yo le quería preguntar básicamente sobre si ha identificado alguna correlación entre ciertos tipos de estrategias políticas y determinadas posiciones ideológicas. Por ejemplo, ha observado si los partidos programáticos tienden a ubicarse más frecuentemente al espectro ideológico de izquierda o derecha, o viceversa con el estudio del neopatrimonialismo, perdón, que muestra mayor, sí muestra mayor afinidad a posiciones de derecha o izquierda, ya que sería como que mm, algo central, ¿no? Ya que estamos mencionando sobre los espectros ideológicos, sí podría funcionar, ¿no? Em, ¿Qué más? Dentro de, bueno, de toda sabemos que es un trabajo preliminar, y bueno, que está en constante avance. Eh, Igual como mencionaba la doctora Guadalupe sobre el último enfoque que, bueno, que menciona sobre el neopatrimonialismo. No sé si pueda profundizar un poquito más porque igual traté como que identificarlo y muestra sobre los ejemplos de otras obras que se han publicado y como que no llegué como que a comprenderlo muy bien. Pero lo demás fue muy bien, comprensible. Sabemos que es un trabajo preliminar, pero en un futuro cuando ya quede totalmente completo, sabemos que va a ser un gran aporte para la investigación, ya que no se ha escrito algo similar sobre este tema. Eh, Sin más, creo que es todo de mi parte. Yo fui un poquito más breve. Sin más, agradecerles también la oportunidad de participar y pues nada, muchísimas gracias. Muchas gracias, querido Víctor. Como siempre, un placer escucharte. Entonces, lo que corresponde ahora es que te dé la palabra. La idea, tenemos tiempo, pero la idea es que pudieras contestar en un breve tiempo, porque tengo un montón de gente apuntada que te quiere hacer Sí, comentarios y preguntas también. por eso creo que, bueno, agradezco muchísimo los comentarios y los anoté todos y varios los voy a usar para, digamos, reescribir o editar la última versión del capítulo, pero sinceramente los digo, no los voy a contestar todos porque si no voy a usar todo el tiempo o podría usar todo el tiempo disponible. Creo que me voy a concentrar en algunos. Lo primero que quiero decir es que, por supuesto que un montón de estos argumentos están contestados en la literatura específica del populismo. Pero quiero dejar bien en claro, y seguramente lo tengo que aclarar mejor en el capítulo, es que este capítulo está escrito más bien desde el punto de vista de la literatura sobre el sistema de partidos. Entonces, o sea, para decirlo muy en lenguaje común, digamos, ¿no? Muchas de estas cosas son cosas que los populistólogos son obvias para nosotros, pero no son obvias para los politólogos y politólogas que estudian más específicamente el sistema de partidos. Entonces, de alguna manera, el intento es enriquecer esa discusión, que además es una conversación que no se da necesariamente muy fluidamente, ¿no? Y creo que, o si se quiere decirnos a los que estudiamos populismos, miren que está bueno estudiar variables más institucionales y decirle cuando nos ponemos el sombrero de estudiar sistema de partidos, de que hay que mirar cosas que no son partidos, ¿no? Que son otras maneras de organizar la representación, pero que si no son lo estrictamente partidarios. Y creo que una de las cosas es que también estaba, en cuanto a la definición de partidos institucionalizados, sí, yo tomaría o probablemente tenga que tomar de manera más obvia la definición del capítulo con Flavia o del artículo con Flavia. Me parece que no creo que valga la pena en este momento volver a construir una nueva definición.
Em, entonces, em, y de alguna manera el principal argumento es el mismo argumento de esos capítulos, que es que existe una manera específica o varias maneras específicas de institucionalización populista. O sea, que el populismo tiene sus propias formas de institucionalización y que la institucionalización partidaria es una de esas formas, y es una forma importante, pero no la única. Y que si uno no mira esas otras formas de institucionalización, no entiende la supervivencia, y no solo la supervivencia, sino a veces el éxito hegemónico de los populismos, ¿no? O de hecho, el hecho de que en situaciones o en contextos de polarización, de crisis, de amenazas a la gobernabilidad, la resiliencia de estos populismos está más centrada en estas cuestiones que son institucionalizadas, pero no necesariamente partidarias, como los sindicatos, como los movimientos sociales, como las agrupaciones, las organizaciones, las orgas, le dicen en Argentina. Y acá sí, claramente acá hay el otro punto, y que entiendo que no es tal vez la mejor respuesta cuando uno le preguntan ha sido el proceso metodológico, es hacer una lista de las respuestas de mis grievances muy peculiares con ciertas perspectivas o ciertos autores. Por ejemplo, a mí también me parece la obra de Weiland fue muy central en mi tesis doctoral, pero creo que en su obra y en la obra también por ahí de Levitsky o de otros autores así, a mí me parece que la idea de que la relación de los liderazgos populistas con los pueblos no implican mediaciones y son directas, me parece que está equivocada. O sea, pueden no implicar mediaciones estrictamente partidarias, pero eso no significa que no haya mediaciones, ¿no? Em, Después, la cuestión del neopatrimonialismo, ahí anoto, evidentemente no está integrado al cuerpo del texto, lo tengo que reescribir, pero realmente me parece que es una cuestión muy interesante porque es una cuestión que surgió inductivamente de los estudios de los casos de este libro del populismo centroamericano. En el sentido de que nosotros, digamos, la instrucción a las autoras y los autores fue, bueno, miren qué pasaba en estos países con los sistemas de partidos. Y en muchos casos, en el caso de Honduras, en el caso de Nicaragua, en el caso de Guatemala, en el caso de República Dominicana, los autores y las autoras nos dijeron, miren que lo que explica mejor las dinámicas de los surgimientos de liderazgos populistas no es la relación con los partidos, es la relación con los viejos pactos neopatrimoniales de, digamos, política, uno hoy le diría casi oligárquica, ¿no? Son las crisis de esos pactos y las rupturas de esos pactos los que explican, o sea, lo estoy haciendo demasiado complicado. El discurso, cuando tal vez en países sudamericanos se habla contra la partidocracia y la casta significa la partidocracia. Cuando se habla contra la casta en Honduras, la casta son las 5 familias, digamos, o las 15 familias o el grupo de personas que organizaban la competencia política. Y me parece, evidentemente lo tengo que explicar mejor, pero me parece que esta es otra dimensión importante para comprender la política latinoamericana. Que en la política latinoamericana, dos cosas voy a decir. Primero, comprender que no hay solamente populismo y partidos, que hay otras cosas también. Y que entre estas otras cosas están estos esquemas de gobernabilidad basados en, sí, claramente lo que Weber llamaría autoridad tradicional, que esto sigue existiendo, que esto no se quedó en el siglo XIX, que convive con el populismo y los partidos, también en combinaciones, ¿no? Eh, y segundo, y también me doy cuenta de que tal vez tenga que darle un parágrafo, y es que otro de los argumentos que a mí me interesa hacer es específicamente diferenciar entre que el populismo es personalista, pero no todos los liderazgos personalistas son populistas. O sea, esto me parece que es un argumento conceptual importante. Señalar, hay otras maneras de construir autoridad política basada en autoridades personalistas que no son populistas, que son de otro tipo.
¿no? Entonces, si miramos, o tal vez pensándolo de manera más conceptual, si miramos a la representación política como institucionalidad, que siempre existe de alguna manera, y liderazgo, que siempre existe de alguna manera, no son las únicas posibilidades, liderazgo populista o no liderazgo, sino que hay más combinaciones. Puedes tener partido y liderazgo populista, puedes tener partido sin liderazgo, puedes tener partido y liderazgo neopatrimonialista. Después, otra cosa que me interesaba decir, y recojo mucho el comentario sobre la cuestión de derecha e izquierda del pueblo, porque nosotros tenemos un paper que publicamos con Piero Stigui, que es específicamente sobre eso. Y en mi libro eso es una idea central. Evidentemente, lo tengo que poner en el capítulo, ¿no? Que es que la diferencia entre izquierda y derecha no es sobre si soy más distribucionista o más market friendly, ¿no? Sino que es cómo construyo mi colectivo movilizado. Yo no sé si yo diría que siempre hay una idea fuerte de pueblo, ¿no? O sea, creo que hay populismos que sí plantean una idea fuerte de pueblo. Ahora, si yo veo, por ejemplo, lo que es Milei, yo no tengo dudas de que es populista, pero me parece que tiene una idea de pueblo un poco atenuado, un pueblo un poco privatizado, si se quiere, un pueblo, me parece que también hay como un continuo entre ideas más fuertes y más débiles de pueblo, ¿no? Pero claramente para mí, fíjense que yo en mi libro, cuando digo que no hay que hablar de populismo de izquierda y derecha, hay que hablar de populismos que pegan para arriba y populismos que pegan para abajo. Uno en donde el pueblo se construye en el antagonismo vertical y otros en donde la idea de pueblo se construye en un antagonismo horizontal, contra migrantes, contra las feministas o las mujeres, ¿no? Entonces, anoto mucho esto para volverlo a poner. El estilo bajo, tal vez no vale la pena ponerlo, tal vez lo tengo que sacar, pero esto nace de la obra de Ostigui, ¿no? Que habla de los estilos altos y bajos en política. Y yo sí lo he utilizado en otros capítulos para distinguir entre populismos entre política, estilo tecnocrático y estilo populista. Entonces, lo voy a repensar porque tal vez no vale la pena volverlos a poner. Y sí me quedo, por ejemplo, la pregunta acerca de si populismos y partidos tienden más a ser más de izquierda o más de derecha, yo no veo esa distinción. Yo lo que sí podría decir, y tal vez es un argumento que tengo que hacer más claramente, es que, o sea, en mi mente, y puedo estar equivocada, puede haber y ha habido en Latinoamérica experiencias de izquierda basadas en partidos y de izquierdas, de menús y de construcciones del pueblo basadas en liderazgos populistas y de derechas basadas en partidos y de derechas basadas en liderazgos populistas. Me resulta más difícil pensar un patrimonialismo de izquierda. Me pregunto si uno no podría pensar tal vez a Nicaragua desde ese punto de vista, o si uno no podría pensar incluso sí, voy a decir eso. Pero lo único que yo digo es que si uno mira el decurso de los últimos 30 años, las visiones, tanto de derecha como de izquierda, más partidarias, van perdiendo potencia representativa. O sea, es más difícil hoy en Latinoamérica ser una izquierda tecnocrática basada en partidos o una derecha tecnocrática basada en partidos. Hay algo, y yo no sé, no tengo una respuesta, hay algo con la política actual que para mí es muy claro que el estilo populista se ha ido comiendo o ha ido dejando sin espacio a las otras experiencias. Em, entonces, ¿estamos condenados al populismo? Hoy sí. O sea, la verdad es que sí. ¿Deberíamos estarlo? No, pero la pregunta es cómo conectar este momento con el con otro momento, ¿no? Entiendo que hacemos una ronda de Ujú. intervenciones. Vale. Entonces, comienzo por Emiliano Barclay. Emiliano, ¿quieres hacer tu comentario con el micrófono y la cámara encendida? Pues no. Emiliano había dejado un comentario. A ver.
Si está escribiendo, no puedes. Ok, entonces te leo yo lo que puso Emiliano en el chat. Dice Emiliano, duda para cuando se pueda presentar. ¿Es polarización desde los populismos no partidarios o politización de los votantes ciudadanos de los populismos no partidarios? En razón de que son son dos narrativas diferenciadas. La siguiente persona que tengo anotada es María Marván. María, tienes la voz. Ok, ya pude reactivar el micrófono. Bueno, antes que nada, muchas felicidades, por supuesto, a María Esperanza, a Guadalupe y también a Víctor. Creo que cada quien en su dimensión ha sido muy rica la discusión, pues. Quiero hacer 3 comentarios. El primero me sorprende un poco o un mucho que en toda la lectura del paper no aparece abierta y claramente el populismo como antónimo de democracia o el populismo como una forma claramente de autocracia. Y creo que eso, pues me encantaría saber por qué no aparece como tal o por qué no lo consideras que debe ser como tal, porque creo que actualmente estamos mucho hablando de el ocaso de la democracia y la aparición o reaparición de nuevos populismos, ojo, no solo en América Latina, como formas autocráticas o por lo menos más autocráticas. ¿Sí? Ahora, yendo al caso de los dos populismos mexicanos, no alcanzo a entender con base en qué podemos considerar a Salinas de Gortari como un gobernante populista. Neoliberal, no tengo duda. O sea, la etiqueta de neoliberal es mucho más fácil de poner. Pero si yo veo algunas de las características clásicas de lo que entendemos por populismo, como por ejemplo el discurso amigo-enemigo, como la debilidad de los partidos políticos, que claramente tú, Esperanza, discutes con esa posibilidad, me cuesta mucho trabajo poner allí a Salinas de Gortari. Entiendo la utilización del gasto social para reivindicar la legitimidad de su gobierno, pero tampoco encuentro en el paper una definición clara de esta como una característica del populismo. Y yo sé que es una discusión muy difícil de dar en México y más difícil fuera de México, pero creo que López Obrador es muy feliz cuando lo eh, caracterizamos como un líder de izquierdas, pero creo que es insostenible caracterizarlo como un líder de izquierdas y sé que lo que estoy diciendo es disruptivo. Voy a mencionar simplemente 4 cosas. Claramente López Obrador eh, es y fue antiestatista, no busca la reivindicación y la dominación del Estado, sino le molesta el Estado es malo y es perverso, es parte de los otros a quienes hay que combatir. Eh, Claramente tiene un discurso en contra de la partidocracia y trabajó en contra de ella desde la lógica amigo-enemigo. Todos los que no están en su movimiento son enemigos por definición. Eh, Creo que en la historia política de México no vimos o hemos visto, o no sé si vayamos a ver, una destrucción de la burocracia eh, más grave que la que encabezó López Obrador.
no solo los insultó a los burócratas, digamos, de base, si te puedo decir, o sea, no necesariamente a los políticos en el poder, sino a las personas que llevaban profesionalmente años trabajando en las diferentes áreas de la administración pública. No solo los insultó, les bajó el puesto, yo creo que corrió, déjenme exagerar el argumento, casi en una histeria de disminuir a la burocracia similar a la de Musk. Reconozco que es un argumento exagerado, ¿sí? Y el otro que me parece un elemento fundamental, López Obrador fue eh, o es profundamente antifeminista, no abanderó una sola bandera de las feministas, empezando por los derechos reproductivos de las mujeres, y sí tenía un discurso muy fuerte en contra de los derechos humanos. Creo que de verdad el engaño más grande de López Obrador es haberse presentado como un personaje de izquierda. Sé que es muy debatible lo que estoy diciendo, pero creo que sí deberíamos de entrar al debate. Yo con eso acabo mi argumento. No dejo de felicitarte. Creo que entre los comentarios y tu mismo texto vas a acabar con un artículo por lo menos del doble de tamaño, pero muy rico y muy denso y muy sugerente. Muchas felicidades. Muchísimas gracias, querida María. Le doy la palabra a Analía Or desde la Patagonia en Argentina. Gracias, muchas gracias y felicitaciones María Esperanza por este aporte y a los comentaristas también por justamente sus señalamientos. Mi pregunta es una sola y pensando en esta dinámica polarizante, persistente que señalás, cuyas raíces pueden buscarse incluso en causas sociopolíticas, ¿no? La pregunta es, ¿esa dinámica polarizante no existía antes de la primera ola? ¿Cuál es el catalizador que la sostiene? Digamos? Porque ahí vos decís, bueno, por ahí la respuesta no está en qué pasa con los partidos políticos, por ahí, digamos, todos los intentos van en esa dirección y en realidad le estamos estamos braceando en el sentido equivocado, ¿no? Entonces, ¿cuál es el catalizador o cuál es el factor, qué es lo que cambió en esa primera ola y que persiste evidentemente hasta el día de hoy y que incluso, por lo que señalas respecto a cómo esta estrategia populista va ganando frente a otras formas de articulación, que además se profundiza? O se reproduce o se expande de alguna manera. Me parece muy interesante buscar esa regularidad que, digamos, de esa forma también uno podría pensar las similitudes, ¿no? Más allá de las diferencias ideológicas, en las formas de articulación política o en esa lógica de acumulación de poder entre cosas tan distintas como partidos de izquierda y de derecha. Gracias. Muchas gracias, Analía. Le damos la voz a nuestra consejera desde Colombia, Alejandra Barrios. Hola, Hola, ¿me escuchas, Flavia? sí. Sí, qué pena, no prendo la cámara. No prendo la cámara por lo que estoy moviéndome, que me tocó salir de la oficina. Solamente quería felicitar a la autora del artículo y tengo un par de comentarios que quizás sean más que comentarios, creo que es un par de preguntas, si es el papel que tienen las redes sociales en incentivar modelos populistas, pero no solo populistas en algunos casos, sino con algo que veo muchísimo más peligroso, que son además modelos antidemocráticos. Ni siquiera anticonstitucionales, viendo el ejemplo de México, viendo ejemplo o de Colombia o de otro país más al norte, sino claramente antidemocráticos. Y creo que esa reflexión también deberíamos hacerla desde ahí. ¿Qué es lo que nos está pasando con las redes sociales? ¿Qué es lo que están legitimando en el discurso las redes sociales a partir también de un discurso de efectividad en los modelos populistas?
que terminan, y es lo peligroso, en modelos autocráticos. Creo que por ahí podríamos atar también nuevas reflexiones hacia donde nos está llevando estos nuevos modelos populistas que tenemos en la región, incluyendo las nuevas tecnologías. Gracias, Flavia. Muchísimas gracias, querida Ale, súper claro e importante. Le doy la voz a Alondra Velázquez del Observatorio. Alondra. Hola, buenas tardes. Primero me sumo a las felicitaciones hacia María Esperanza, también hacia la doctora Guadalupe y hacia Víctor, que hicieron unos excelentes comentarios. Y mi pregunta es, frente a este avance de populismos de derecha, sobre todo en América Latina, ¿qué estrategias democráticas, ya sean institucionales o no, podrían resistir estos efectos? Gracias. Muchísimas gracias, querida Alondra. Le doy Esperanza, voy a juntar todas las preguntas porque así de una ronda puedes contestar. Le doy la palabra a Germán desde Entre Ríos, Argentina. Hola, muy buenas tardes. Felicitaciones, María Esperanza, por la exposición. Bien felicitar a Guadalupe y a Víctor, súper claros los comentarios, muy oportunos. Mi pregunta iba muy vinculada a lo que recién nos traía Alejandra Barrios, Eh, así que refuerzo, ¿no? Ese comentario y preguntar, María Esperanza, si encontrabas una intersección o un solapamiento entre redes sociales, estas nuevas olas de populismos y también por ahí vincularlo o articularlo con el fenómeno de la desinformación y qué rol juega, ¿no? La desinformación en estos procesos. Así que esa era mi pregunta. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ger. Y le doy la palabra ahora sí a mi querido Francisco Valdés, que lleva la manito levantada desde México hace un ratito. Gracias, Flavia. Bueno, felicito. ¿Dónde estás? ¿Ya te fuiste? María Esperanza, ahí estás. Ahí está. Te felicito por el trabajo y también a Guadalupe. ¿Y quién más hizo el comentario? Víctor. Víctor, perdón, Víctor, es que como a veces los veo y a veces no los veo, se me escapan. Por la pues muy interesante presentación que nos han hecho y la discusión que suscita. Yo tengo, suscribo lo que dijo María respecto del caso de México, pero agrego una cosa, agrego algo que es también peculiar del populismo, y lo estoy diciendo no para hablar de México, sino para hablar del trabajo y de el intento del alcance latinoamericano del estudio de los populismos. El fenómeno López Obrador es un fenómeno de una convergencia entre viejo nacionalismo priista y izquierda radical, antisistema, antisistémica, que por alguna razón tienen, y esto habría que entender o tratar de estudiar por qué pasa esto, algo misteriosamente en común, que es apoyar y sostenerse con políticas neoliberales, generar una relación clientelar con amplios grupos de la sociedad, particularmente de los desfavorecidos, y destruir las instituciones. Sin una sustitución sin una sustitución institucional que vaya más allá de la concentración de poder, la concentración prácticamente absoluta, digámoslo así, del poder, con la destrucción del poder judicial, con la dominación anticonstitucional del Congreso. Y esto me lleva a preguntarme si conviene, es fértil, vale la pena seguir hablando de populismos de izquierda y derecha. Me parece que hay que hablar de populismo
frente a democracia, no importa si es de derecha o de izquierda. Yo encuentro, por ejemplo, entre Trump y López Obrador más similitudes que de las que mucha gente, digamos, de izquierda sostiene que tiene López Obrador, que en realidad no las tiene, no tiene más que, digamos, solo para espíritus un poco extraviados, puede representar un liderazgo dentro de lo que podríamos llamar una izquierda socialdemócrata y ya no digamos revolucionaria. Y creo que hay un denominador común que tú misma has mencionado en el trabajo, y es que de alguna manera y te llevó a preguntarte hacia el final de tu exposición si más que ver al sistema de partidos o además de ver al sistema de partidos no es necesario empezar a estudiar en qué consiste el fenómeno social o el fenómeno sociopolítico de la relación entre una cierta tendencia política y problemas de carácter social, porque encuentro que de alguna forma el populismo es una salida de concentración de poder cuando la democracia, que normalmente en nuestros países ha tendido a ser, con pocas excepciones, yo diría con 3 excepciones en el continente, de corte más bien prooligárquico, hacer una concentración de poder que logre tener consenso social amplio, consenso y una legitimidad de nuevo tipo en sectores más amplios de la población, sin romper con las oligarquías tradicionales. Prácticamente no veo ningún fenómeno populista que haya roto realmente, quizá con excepción del de Hugo Chávez, en algún momento, con la gran concentración de la riqueza en los países donde el fenómeno se produce. Entonces, ahí hay una cantidad de temas que están vinculados, que tienen que ver con la cultura política predominante, con la falta de instrucción, con la polarización social, con la existencia de grandes sectores que tienen necesidades ingentes que no han sido resueltas por el modelo estatal o por los acuerdos estatales prevalecientes dentro de los regímenes democráticos, y que son una constante en la historia de América Latina, más allá de si la forma es democrática, si la forma es populista o incluso si la forma es autoritaria y dictatorial. Hay como una especie de costra que no se logra romper, que implica tanto a las clases dominantes como a las clases subordinadas, en donde no parece haber más que a través de fórmulas extremas o de plano en condiciones de plena inestabilidad, posibilidades de encontrar nuevos pactos políticos de Estado capaces de producir por lo menos un nivel elemental de bienestar. Y los países que escapan a estas definiciones, normalmente o tradicionalmente los encontramos en 3 países clásicamente definidos así, como Uruguay, Chile y Costa Rica, que ya tampoco responden, sobre todo Chile y Costa Rica, Uruguay todavía, a esta salvedad, porque se están encaminando vertiginosamente hacia situaciones de nuevo extremas, en donde al menos durante algún tiempo lograron pactos políticos y acuerdos de Estado que dieron lugar a una posibilidad de resolver problemas como la extrema pobreza, como la participación de más grupos sociales dentro de las decisiones públicas y partidos políticos que pudieron canalizar durante un tiempo
demandas de una forma, digamos, mucho más apegada a lo que podría ser un sistema de partidos democrático en el sentido del libro de texto. Quería hacer ese comentario que quizá te pueda servir y pues rematar insistiendo simplemente en que quizá observar populismos de izquierda y de derecha no sea tan fértil como anteponer más bien el populismo como una forma de concentración de poder que contrapone democracia contra pues autocracia, como dijo María. María lo dijo muy bien, creo yo, y que entonces eh, el, 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 el eje principal no sea, no sea ese, de izquierda o derecha, sino sea más bien democracia, autocracia, con componentes que van mucho más allá estrictamente del régimen político electoral y de partidos. Ahí lo dejo, porque si no, no Gracias. paro. Sí, ves Esperanza que has provocado muchas rondas de comentarios, entonces le voy a dar la palabra, si puede, a Ana Lidia, la última intervención para volver con Esperanza. Ana Lidia tiene la voz. Si puede abrir el micrófono. Ahora sí. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, Bueno, primero que nada, felicitarlos tanto a María Esperanza como a Flavia, un trabajo importante sin duda. Por otro lado, pues realizar una pregunta. Si realizaras un ejercicio de prospectiva, ¿cómo visualizarías que evoluciona el sistema de partidos para el caso de México? ¿Qué haría falta para que se genere un cambio? ¿Es factible detener el avance de la autocracia en el caso mexicano, dado la concentración del poder hacia el que va nuestro país? Y en su caso, ¿de cuánto tiempo tomaría esto? Esa sería la consulta. muchísimas gracias, querida Ana Lidia. Gracias por acompañarnos en el seminario. Y ahora sí, Esperanza, tienes la ominiosa tarea de responder todas estas cuestiones o aquellas que tú consideres más pertinentes o oportunas. Ya viste que este seminario es muy participativo y eso nos encanta. Así que han quedado algunas preguntas de las redes sociales, pero yo creo que ya tenemos que darte la palabra a ti. Mari, si puedes abrir el, el micrófono. Ahí está, perdón, no me podía, me tenía que desmutear el host. Muchísimas gracias por los comentarios, súper interesantes y aparte de por sí les agradezco haber leído el borrador del capítulo con tanta atención porque no había ninguna obligación de hacerlo. Em, Voy a decir que a mí se me desconectó brevemente la internet en un momento, o sea que la parte del comentario de la doctora María Marván con respecto al feminismo no lo escuché. No lo voy a contestar no por que no quiera, sino porque si después me lo quieren hacer llegar por escrito, lo puedo contestar por escrito y los hago llegar. Em, Creo que lo primero que voy a decir es una cuestión metodológica, que es de alguna manera este capítulo no intenta ser una respuesta a grandes preguntas, digamos, esenciales sobre el populismo, sino más bien ofrecer un assessment crítico de de cuán relevantes o cuán acertados fueron las interpretaciones del populismo desde el punto de vista de la literatura sobre partidos miradas retrospectivamente. No sé si se entiende. Entonces, yo no contesto, por ejemplo, la relación entre populismo y democracia o entre populismo y autocracia. Tal vez esa es una cuestión, por ejemplo, tal vez eso hay que decirlo, que una de las lagunas de esta literatura es que hace 25 años no aparecía tan fuerte la relación entre populismo y autocracia, ¿no? Y hoy vemos que tal vez hay una cuestión ahí que hay que mirar con más atención. Por ejemplo, hay toda una escuela de populismo más, una escuela más optimista con respecto al populismo, la escuela más laclausiana, más de izquierda, entre comillas,
que estaba muy esperanzada con las posibilidades democráticas de los populismos y que tal vez también, vista retrospectivamente, no se prestó la atención debida a los riesgos antidemocráticos. Entonces, en ese sentido es un capítulo más acotado que tenía que ver con decir, bueno, ¿qué se decía de los populismos a finales de los 90? ¿Estuvo ajustado, no estuvo ajustado? Más que ser una obra comprensiva sobre la esencia de los populismos, ¿no? Segundo, me interesaba contestar un comentario que me pareció muy bueno de Guadalupe, que decía, bueno, ¿para qué empezar con un trabajo de, digamos, de crear tipos ideales si terminamos diciendo que todo es híbrido, ¿no? Bueno, me parece que es importante tener los tipos ideales para entender qué es híbrido de qué, digamos. Y porque que hay hibridación, pero hibridación de cosas que se pueden pensar como no híbridos, ¿no? Me parece que en este punto de vista y con respecto al comentario de Francisco de si es útil hablar de izquierdas o derechas, yo creo que no es útil hablar de izquierdas o derechas. También es algo, tal vez es un argumento que tengo que dejar más claro o que reiterar en este capítulo, pero uno de mis ideas fundamentales y que creo que no las cambié a lo largo del tiempo, que están en un artículo que publiqué en el año 2014, que se llama ¿Por qué estudiar el pueblo hoy? eh, es que ningún populismo es totalmente de derecha y ningún populismo es totalmente de izquierda, sino que siempre son mezclas de cosas, ¿no? Y que esto es esta cuestión, y los populismos no solamente pueden ser, sino que en general son, por ejemplo, profundamente autoritarios en algunas dimensiones, pero también pueden ser democratizantes en otras dimensiones. Y esto vuelve complejo este estudio de los populismos, ¿no? O sea, si uno estudia el caso de Perón, fue muy autoritario en la relación con la prensa, por ejemplo, o en las libertades de prensa y de expresión, pero también amplió la franquicia del voto, ¿no? Entonces, ahí esto obliga, por un lado, dificulta el análisis, porque uno tiene que precisar bien cuáles son las dimensiones, y además, también esto genera un efecto, ya yendo a lo más propiamente político, que genera una conversación de sordos en muchos, que a mí me genera mucha impaciencia, porque entonces los que critican al peronismo van a decir, no, 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 pero era re autoritario, y los que defienden al peronismo van a decir, no, 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 pero en tal aspecto era democrático, y no se puede salir de ahí, digamos, ¿no? Me parece que hay que tener una posibilidad de avanzar hacia descripciones más ricas y que te permitan comprender, bueno, esas mezclas, eh, y decir, bueno, no sé, el tema es que era más autoritario, que muy poco democratizante, o pensar en fases. Por ejemplo, uno puede mirar el gobierno de Hugo Chávez y decir, bueno, en el momento A tenía algunos rasgos democráticos, en el momento B se fueron perdiendo, y en el momento C, sin ninguna duda, ya podemos hablar de una autocracia una autocracia lisa y llana. Con respecto a la relación sobre populismo y democracia y la relación sobre populismo y autocracia, eh, creo que es muy compleja esta pregunta. Creo, por ejemplo, que el populismo claramente puede representar un paso en una amenaza a la democracia, pero lo que complejiza esto es que el populismo es un subproducto de la democracia. O sea, es creado por dinámicas que se generan al interior del propio sistema democrático y llegan al poder utilizando las propias herramientas del sistema democrático. Entonces, es una cuestión procesual que involucra pasos e involucra dinámicas. Y también creo que cuando pensamos la relación entre populismo y el régimen democrático, es muy difícil distinguir entre las características que vuelven antidemocrático al populismo y factores contextuales que favorecen una evolución antidemocrática del populismo. Porque, ¿a qué me refiero con esto? Por ejemplo, si uno mira, si uno mira la literatura sobre los neopopulismos de la década del 90, en muchos casos no aparece una amenaza democrática tan fuerte, ¿no? O la mayoría de los analistas decían, no, bueno, no son los gobiernos que a mí me gusta, para decirlo de esta manera,
pero no son una amenaza democrática. Acá, y esto para pensar, para conectar esto eh, eh, con los mecanismos de defensa de la democracia, por hacerlo así, por decirlo así. Yo creo que lo que tiene que ver justamente con los mecanismos más eficaces tienen que ver con la posibilidad de delimitar la expansión de los populismos. O sea, estos son argumentos que no vienen en este capítulo, que dicen en otros lados, ¿no? Que son que los populismos quieren crear hegemonía y van a expandirse todo lo que puedan, por decirlo de esta manera, en el sentido de acumular poder, en el sentido de cambiar las instituciones. Las limitaciones en general más eficaces son las externas a ellos. Si existe un sistema de partido competitivo, si existen cortes supremas, si existe una sociedad movilizada, si existen instituciones, instituciones intermedias capaces de generar estas limitaciones sistémicas a estos populismos. Yo creo que esto es lo más, creo que esto es lo que hay que concentrar el análisis, teniendo en cuenta que en Latinoamérica además las amenazas o las posibilidades de deriva autocrática no están solo en los populismos, sino que también están en los liderazgos personalistas más tradicionales, y también incluso están en otros tipos de fuerzas, ¿no? No son solamente, lamentablemente creo que en Latinoamérica hay como múltiples amenazas a las autocracias, amenazas a la democracia. Con respecto al caso de México, yo no sé si, yo creo que Salinas de Gortari no hay que, tal vez es un buen argumento para incluirlo. Creo que no es un caso de neopopulismo, creo que la dificultad o la cosa interesante es que muchos de los autores de la época lo trataban como un caso de neopopulismo, ¿no? ¿Por qué? Simplemente porque era un viejo partido, digamos, con características nacionales, que hace un giro y aplica políticas neoliberales, como fue el caso de Carlos Menem. Pero probablemente esto fuera un cierto espejismo del análisis, o confundir antigüedad partidaria o confundir viejos partidos con populismo. Finalmente, con respecto a las redes sociales y a la polarización, creo que claramente las redes sociales son un factor de polarización y son otros de los factores que los populismos utilizan, pero que también están en el afuera de los populismos, o sea, que no son creados endógenamente por los populismos, ¿no? Y creo que finalmente, pensando en las cuestiones antidemocráticas, creo que la pregunta central tendría que ser cómo se bajan los niveles de polarización. Creo que si me preguntan a mí, ese sería el tema número uno para abordar ahora desde el punto de vista, porque también la polarización, populismo, antipopulismo no funciona. O sea, si aparece un régimen populista, genera una identidad propia también polarizando a los adversarios, que eligen a ese populismo como enemigo, ¿no? Ahora, el problema es que esto tiene la posibilidad de generar una espiral de polarización y una alternancia entre populismos y antipopulismos, populismos y antipopulismos, que es muy difícil de romper. Yo no sé cómo se soluciona esto. Si supiera cómo se soluciona esto, no estaría en un seminario de ciencia política, estaría como candidata a la presidencia, pero realmente creo que este es el problema número uno desde un punto de vista conceptual y político que deberíamos ponernos a investigar. Muchísimas gracias, querida Esperanza. Para mí es un honor que estés aquí en este seminario. Sabes cuánto te respetamos, cuánto te queremos. En lo personal, voy a contar una anécdota personal. Nosotras con Esperanza escribimos muchas cosas sin conocernos personalmente. Nos conocíamos de las redes sociales y escribimos. Y luego ya nos conocimos personalmente y nos abrazamos y ha sido para mí en lo personal un honor tener la posibilidad de pensar juntas y creo que hoy ha sido una gran sesión de este seminario permanente. Agradecerte a ti, agradecerle a mi querida Guadalupe, mi querido
Víctor, todo el cariño puesto y la lectura, ¿no? que te hicieron y los intercambios, y agradecer la riqueza de los comentarios de cada uno y cada una que han participado en este seminario. Hemos tenido y tenemos todavía más de 100 personas conectadas entre el YouTube y el Zoom. Aquí en el Zoom hay 51 personas conectadas, y eso es un privilegio para este observatorio y para esta línea de investigación, generar espacios plurales, diversos, que en el fondo lo único que quieren hacer es ampliar el espacio cívico de discusión pública. Nos vemos el próximo mes con otro texto sobre populismo, pero esta vez la música del populismo, que nuestro querido Harry Brown está desarrollando una investigación sumamente interesante para analizar el componente musical de los populismos en la construcción del pueblo en América Latina. Gracias a todas, todas y todes, y nos vemos el próximo mes. Muchísimas gracias. Adiós.